polea, pero bueno, eso ya, entonces bueno, eso lo voy a cortar, voy a empezar nuevamente porque eso lo voy a cortar. Entonces, mire, muy buenos días, apreciados estudiantes de teoría de la economía del primer semestre de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander. Tienen la oportunidad hoy de pues, verme acá nuevamente al frente de ustedes, tratando de impartir pues esta asignatura que se llama Teoría de la Economía. Y hoy pues de acuerdo pues a esta programación que habíamos tenido pues a principios de semestre, bueno, con ustedes son pocas las clases que hemos tenido hasta el momento, se llevó a la conclusión que teníamos que primero pues abordar lo que eran unas escuelas de pensamiento económico y ya después que están a cargo de ustedes. Ya después de esas escuelas de pensamiento económico viene todo lo demás que va a estar a cargo mío, que vamos a mirar lo que es la ley de la demanda, lo que es la ley de la oferta, lo que es el equilibrio en el mercado, esto lo vamos a mirar lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es la inflación, lo que es el desempleo, todas estas cosas que son temas de economía, todos estos se los voy también a tener la posibilidad de expresárselos aquí en esta clase, hacerles talleres, ejercicios o de alguna u otra forma para que logren tener la oportunidad de entender estos temas. Pues cuando estudié también Derecho también tuve la oportunidad de ver esa asignatura y pues es una asignatura que se relaciona mucho y por ello pues tuve también la oportunidad de estudiar ambos programas económicos. Pues ahorita pues le voy a dar la oportunidad, no recuerdo bien acá, tendré que mirar el Excel, cuál es el grupo que de pronto esté primero listo, qué grupo estará listo para la primera escuela. Ahí, ¿sería Manuela? Nosotros, Profe, profe. no sé. Sí, por favor, entonces, pero dime quién, o sea, quiénes son ustedes, porque me dicen nosotros, el profe, yo, Nosotros tal, no somos, nosotros ya. somos la escuela keynesiana, profe. Somos Brian Ay, Orozco, uy, Jackson Moroso y Manuela. pero Keynes, John Maynard, es que la escuela John Maynard es como la última que quisiera yo tratar, porque es que Keynes eso empieza a agarrar vida en estos momentos de crisis en los cuales decimos, uy, o sea, pero no, o sea, lo que pasa es que hay unos que son keynesianos y hay otros que no son keynesianos, entonces dirán, el Estado debe intervenir en la economía y el Estado debe mirar a través de qué manera, cuando la parte privada no es capaz de generar empleo, cuando la parte, entonces démosle la oportunidad a que sea el Estado en que empiece a incrementar el gasto público a través de la generación de nuevas plazas de empleo. Bueno, en ese momento era empleo no calificado. Y pues bueno, y allí hay otros que dicen, no, pero es que si le empezamos a dar mucho empleo, entonces la gente va a tener mucho dinero, si tiene mucho dinero, pues entonces van a tener más del dinero que debe estar circulando en la economía, y si tiene más dinero circulando en la economía, los precios se van a incrementar, y ay, aburrí a Brian, ya Brian está, entonces va a generar lo que se llama, lo que es la inflación. Entonces, bueno, le doy la oportunidad allí para que nos hablen de, pues, de este señor, ¿dónde está? Mire, John Maynard, acá está John Maynard Keynes, está, y les doy la oportunidad entonces de que nos habla. Creí que hoy iba a pasar la niña austríaca, Narin Martínez Menger, pero pues bueno, vamos a darle la oportunidad. Nairim, ¿Cómo están allí profe. organizados? A ver, los escucho pues. Bueno, las diapositivas, por diapositivas, por favor. Ok. Con respecto a las diapositivas, entonces, primero, buenos días para todos. Segundo, con respecto a las diapositivas, les recomiendo que por favor nos escuchen y nos presten mucha atención porque nuestras diapositivas no tienen texto. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Va a ser solo como herramienta didáctica, como para que, así como cuando ustedes ven las noticias con dibujitos, así es, para que se sientan familiarizados con la información. Claro, es que, ok, Brian, qué pena se lo interpelo, pero es que muchas veces una imagen, usted llega y ve alguna imagen, usted ya con eso como que logra como que entender mucho más que cualquier texto. Entonces, allí tenemos la oportunidad. Me hacen el favor también, entonces van, pues aunque están en la presentación, pues, cada vez que vayan a hablar, mire, yo soy Manuela, pues bueno, ella es Manuela Torres Palmas, entonces va diciendo, sí, por favor, para tenerlos acá en cuenta, ¿listo? A ver, señorita Manuela Torres Comas, tenemos la oportunidad de escucharte, junto con tus compañeros. Primero, soy Comas Torres. Segundo, nosotros
Brian Orozco, Jackson Moreno y mi persona les vamos a exponer acerca de la escuela keynesiana. Y pues quien va a empezar es nuestro amado compañero Brian Orozco. ¿Ya están las diapositivas? ¿Las veo? ¿Sí? Ah, ok. Ya estaba ahí. Bueno, que es que yo tengo mi cámara aquí fija ahí la cosa, la costumbre. Y bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga. Y como les dijo mi compañera Manuela, sí, hoy vamos a hablarles un poquito, primero acerca de lo que fue John Keynes. Sí, este hombre que nace con él, todo esto de la escuela keynesiana, su pensamiento, sí. Entonces, pues como lo ven ahí en la diapositiva, señor ríe con una buena actitud como siempre. Y bueno, John Maynard Keynes fue un economista británico del siglo XX y uno de los economistas más importantes del siglo. Ejerció una gran influencia después del crack del 29. Y aquí yo quiero hacer como abrir un paréntesis, porque de pronto no todos sabemos qué es el crack del 29. Y a ver, les cuento. El crack del 29, siguiente diapositiva, por favor. El crack del 29 fue la más catastrófica caída que hubo en el mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Yo leyendo un poquito sobre eso, pues porque uno a veces peca por ignorante, y nos hablaba de que todo esto surgió por un excesivo, una excesiva valorización de lo que fueron las acciones en el distrito de Wall Street, que por cierto, así como entrando en confianza, existe una película que habla de eso. Es una película con un contenido un poquito, pues, grotesco y sexual a veces, pero nos muestra la manera en que los que manejaban las acciones en el distrito de Wall Street se lo tomaban súper relajado. Y fue ese descuido de querer vender esas acciones tan grandes lo que provocó esta caída tan grande en la bolsa de valores. Eso fue un evento catastrófico. Sí, o sea, eso pasó en Estados Unidos y tomó un alcance global súper grande. Sí, y fueron también unas secuelas que fueron largas que trajo este crack del 29, que también se le conoce como la Gran Depresión, el Jueves Negro, el Martes Negro, sí. Entonces, esto como tal marcó la vida de John Keynes, porque fue gracias a esto que él se inspiró a mostrarnos y a escribir y a organizar y armar todo esto que conocemos ahora acerca de su pensamiento económico. Y claro, sus teorías económicas formaron una escuela que es precisamente muy importante mencionar, que fue llamada el keynesianismo, obviamente en su honor. Y bueno, hablando más de este hombre, Keynes vivió entre los años 1883 y 1946. La siguiente diapositiva, por favor. Dos hechos marcarían su vida en lo profesional. El primer hecho fue la economía como disciplina académica, que desgajaba en sus primeros años de vida de la filosofía, convirtiéndose en una disciplina autónoma. Y en segundo puntico fue la Gran Depresión de la que ya estábamos hablando, que durante los años 30 vivieron muchos países y que fue una de las fuentes de los desvelos profesionales de Keynes. Como les decía, fue la fuente de muchos momentos en los que él decía, no, o sea, tenemos que hacer algo con respecto a esto porque, o sea, esto no puede volver a pasar y no nos puede volver a agarrar desprevenidos. Sí, entonces, ahí en la diapositiva les traté como de explicar un poco junto con mis compañeros eso que Keynes estaba proponiendo. Y mientras ustedes le echan un ojo, yo les sigo introduciendo, y es que Keynes
elaboró una teoría sobre el comportamiento a corto plazo de la economía de un país y él también estudió las medidas que se debían tomar para llegar a una situación mucho más deseable. Y bueno, algo importante de John Keynes es que de la mano de él nace la escuela keynesiana, junto con el libro Teoría General. Siguiente diapositiva, porfa. Gracias a él nace el libro de lo que tiene que ver sobre el empleo, el interés, el dinero, obviamente John Keynes, que son cositas que yo se las traigo como con intención de introducirlos un poquito más en la historia de él, pero que mis compañeros les van a explicar muy bien más adelante. Y él propone, por un lado, darle mayor poder y nuevas herramientas a las instituciones para que asimismo puedan evitar las crisis económicas. Y bueno, él propone todo esto porque, claro, al ver todo lo que pasó en Nueva York, en el distrito de Wall Street, él se puso a analizar la situación. Ay, el profe se fue. Se nos fue. Se nos fue muy temprano. Pausa. Uy, yo estoy temblando del frío. Está haciendo un frío más rico. Pues es que yo estoy afuera, ¿no? O sea, ustedes están en su habitación, bien cómodos, por ahí deberían ver ahí con la cobija en las piernas. Sí, señor. Antes de que digan algo, les recuerdo que están grabando la clase. Bueno, profe, volvió. Entonces, como les estaba diciendo, él se sentó, él se puso a analizar todo esto que había pasado en Nueva York y él dijo, no, pues tenemos que hacer algo porque crisis económicas en cualquier momento, sí, en cualquier momento se van a presentar. Pero él dijo, sí, se presentan, pero no podemos volver a caer porque más de 100.000 personas perdieron el empleo, ¿sabes? Eso fue una situación que duró mucho tiempo. Entonces él dijo, no, pues, o sea, tenemos que tener algo estipulado para saber cómo contrarrestar a esta crisis que se puede presentar en cualquier momento. Entonces, ¿qué les quiero yo hacer entender hoy en esta mañana? Normalmente para uno de joven, no todos, a veces la economía es como tan, da pereza, pero pues la economía está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Por lo menos a mí que me gusta tener una buena posición económica, es importante saber de economía. Y lo que yo quiero hoy con mis compañeros no es que escuchen pues la exposición como que así, bueno, sí, esto, lo uno y lo otro, sino que se apropien al menos un poquito de lo que escuchen o lo que observen en las diapositivas, porque muchas de estas cosas uno cree que no, y al final sí les sirven para algo en la vida. Sí, o sea, como les digo, la economía es importante, sí o sí, en un país, así como la política. Entonces, yo quiero eso, que se lleven o que guarden, así sea algo mínimo de todo esto, porque pues lo preparamos con mucho amor y espero les guste. Así que, sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro compañero Jackson, que nos tiene algo increíble que contarnos acerca de todo esto. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, esperaba un saludo de respuesta. Buenos Bueno, días. muchas gracias. Primero que todo, el economista británico John Keynes tuvo un impacto o esa repercusión en la sociedad con sus ideas en la teoría y la política económica, las cuales estas ideas las vamos a ver en sus obras. En algunas de sus obras vamos a ampliar o profundizar en estas ideas que impactaron o tuvieron este impacto social que lo dieron a conocer como
uno de los más importantes economistas. Pasando así a hablar de, por favor, la siguiente diapositiva. Pasando así a hablar de Consecuencias de la Paz, de 1919. Esta obra fue más una crítica o ese inconformismo que se dio en John Maynard Keynes sobre el Tratado de Versalles. Ese inconformismo que se dio porque para él era un tratado inmoral, un tratado que pues no era un tratado ideal, no era un tratado que nos ayudaba a tener una paz completa. ¿Por qué? Porque tenía una imposición descomunal, y todo esto iba a traer repercusiones económicas a la parte vencida de la Primera Guerra, porque esto se basa en el Tratado de Versalles. Ese inconformismo a este tratado, ¿por qué? Porque tenía imposiciones absurdas o locas hacia la parte vencida. Y todo esto, todas estas imposiciones, aparte de tener que pagar los daños internos, también tenía que pagar los daños en el exterior. Y también tenía que renunciar a sus colonias fuera de su territorio. Todo esto iba a traer para él, era un impacto enorme en la economía de estas partes vencidas. Entonces, todo esto lo lleva a renunciar. Él era el delegado del gobierno británico en representación en el Tratado de Versalles, renuncia a esto y a base de ese inconformismo que se dio, sale esta obra. Pasando así a hablar del Tratado de la Probabilidad. En esta obra de 1920, el autor se centra o quiere como profundizar la teoría de la regla de Laplace, en la cual es la probabilidad de un suceso, la cual consiste en la probabilidad de un suceso, buscar ya sea a favor o en contra o no favorable, y la cantidad de sucesos posibles, la cantidad de resultados posibles. Mediante esta teoría, él pasa ya al campo real, a pasarlo a la vida, con esto, ya pasándolo a oferta, a demanda, a tener un cálculo o a manejar o a ir mirando esto, cómo influiría la demanda en la oferta o viceversa. Esto, y pasando así a la reforma monetaria, que es algo que va como de la mano, donde para el autor, para John Maynard, la demanda se tenía que ajustar era a la oferta. Algo que esta idea yo creo que en un futuro, más adelante lo vamos a ver en la siguiente obra, que creo que para él fue como un error. ¿Por qué? Porque él mismo se contradice. O sea, porque es algo absurdo. Para mí es algo loco que una economía se tenga que se guíe por... O sea, nosotros tenemos que consumir lo que producen. O sea, no veo algo lógico para que esto sea rentable, para que tenga una economía balanceada o equilibrada, por decirlo así, sostenible. Porque pues la economía es eso, en parte consumismo, como ya en esta obra, pasando así a la obra la obra más importante, la obra cumbre, la obra que le dio el punto más alto a John Maynard, esto que es teoría general del empleo, el interés y el dinero, en 1936. Esta obra nos habla así de lo contrario al anterior. Nos viene diciendo que de que la economía se tiene que basar en la oferta, tiene que ajustarse a la demanda. Como que intenta a decir, bueno,
Si nos piden tanto esto, tenemos que ir y hacer tanto. O si no nos están pidiendo, si no se está si no se está consumiendo estos bienes, tenemos que moderarnos en la producción hasta que esto se mejore, hasta que esto se balancee, hasta que tengamos un nivel de consumismo mayor, donde aumente el consumismo, donde haya una demanda agregada, donde se vaya creciendo esa demanda, donde crezca esa demanda para así poder regular la economía e irnos guiando de ese modo. Esto, contrario por eso fue tan importante, tan contraria a la economía clásica, a los pensamientos de los economistas clásicos, y así ya pasando porque ya este tema lo va a profundizar mi compañera Manuela mucho más adelante, de cómo esta teoría va a tener tanta influencia. Entonces, para no quitarle más el aporte de mi compañera, pasaremos a la siguiente obra, que es Cómo pagar la guerra, de 1942. Esta obra es en busca de o la mejor solución que el autor ve o que el autor piensa que es posible para salir de esa crisis o ese agujero financiero en el cual estaba el gobierno británico. Para él, la mejor forma de salir de esa crisis era mediante el aumento del impuesto, mediante el aumento de la supremacía en territorios extranjeros, en las colonias africanas, para puntualizarlo así. Con esto tendría un ingreso mayor y así como equilibrar ese desbalance que había, también creando nuevos empleos, lo que decía el profesor anteriormente, de que pues empleos no formales, creo que lo dijo así, ¿no, profe? Pues entonces, para así como subsanar lo que fue las repercusiones que trajo la guerra. Entonces, y no tener que recurrir al endeudamiento, aunque pues él no descarta el endeudamiento como tal. Para él la mejor forma de salir de la guerra, salir de la crisis que generó la guerra, era mediante eso, aumentar el impuesto, mediante tener que aumentar el aporte de la sociedad, de lo público, para así ayudar a lo que fue las empresas privadas, a así a regular de nuevo la economía, por decirlo así. Y así le doy paso a mi compañera Manuela, que profundizará, como le dije, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Bueno, hola, buenos días. Ya los había saludado antes y vuelvo y los saludo. Bueno, entonces, la obra de teoría general del empleo, el interés y el dinero fue escrita por Keynes como una respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929, de la cual ya habló mi compañero Brian. Entonces no voy a volver a entrar en ese tema. Simplemente les especifico que fue una respuesta, su obra fue una respuesta a esta Gran Depresión. Entonces, es una teoría basada en la noción de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios y por un determinado periodo de tiempo. Entonces, su obra es una teoría basada en la noción de la demanda agregada para explicar la variación general de la actividad económica, y según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión. Y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, o sea, empleados desaprovechados, pues, sin empleos, solamente pueden aumentarse el empleo y el ingreso total.
incrementando primero los gastos, sea en el consumo o en inversión. También se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y las relaciones con el nivel de empleo y el ingreso. O sea, su obra básicamente, su tema principal era la demanda agregada. Las características de la teoría keynesiana pueden ser, primera, establece que la demanda la sostiene el trabajo. Segundo, que el principal riesgo de una crisis es la falta de empleo. Tercero, que el gobierno es responsable de generar condiciones que agilicen la economía. Cuarto, que el gasto público es esencial para salir de las crisis y para ello se debe recurrir al endeudamiento. ¿Qué otra cosa? Keynes también piensa que el Estado debe intervenir fuertemente en tiempos recesivos para aumentar la demanda agregada, ya sea emitiendo dinero o endeudándose. Dice también que la teoría de Keynes se opone a la teoría clásica, porque la teoría clásica se basaba en la idea de libre mercado, mientras que Keynes decía que el Estado debería intervenir en el mercado. También, siguiente diapositiva, por favor. También Keynes plantea una fórmula para combatir la inflación y el desempleo, la cual es DG igual a C más I más G más EX. ¿Qué significan estas letras? Pues bueno, DG significa demanda global, C quiere decir consumo de la familia, I quiere decir inversión privada, G quiere decir gasto del gobierno y EX inversión extranjera. Entonces, según él, para combatir la inflación y el desempleo, se debía utilizar esta fórmula. La ventaja de esta teoría es que es un modelo explicativo de los cambios que sufren los precios. Al asociar la crisis económica con el problema de demanda agregada, elabora una relación entre la problemática del aumento y la disminución de costo en el mercado. Su idea principal es que la baja de salario hace bajar la demanda, y si baja la demanda, la economía se estanca. Entonces, para contrarrestar esto, el Estado debe aumentar el gasto público en tiempos de crisis o recesión. En otras palabras, debe utilizar la política fiscal y monetaria. El interés de Keynes y lo que aportó fue intentar dotar a las instituciones nacionales e internacionales de poder para controlar la economía en épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestal del Estado, política que se llamó política fiscal, de la que acabé de hablar, que era su idea principal. Y esto fue la teoría de John Keynes. Y retomando lo que estaba diciendo el profesor al principio, en estos tiempos es que uno está a favor y dice que el Estado debería intervenir para nivelar la economía en estos tiempos de pandemia y aplicar la teoría de John Keynes. Pero pues está cada quien con sus contras y a favor. Y ya, eso fue todo sobre John Keynes. Eso, muchas gracias a cada los que tienen la posibilidad de participar en esta primera escuela, que es la escuela de Keynes. Eso, pues aquí, pues, es importante, pues, tomar, pues, la última fórmula que nos están mostrando, demanda global, en los textos, por lo menos acá, como más hacia la parte, pues, latinoamericana. Entonces se conoce como la demanda agregada. La demanda agregada ya es un tema un poco más macro. Es que cuando vemos en microeconomía, nosotros vamos a ver lo que es la ley de la demanda, que es el comportamiento que tiene un consumidor con respecto, pues, a la idea de adquirir algún bien o algún servicio, pero esa conducta es de manera individual, lo que hace un consumidor. También en la ley de la oferta, pues vemos lo que un productor una empresa va a producir, pues es un determinado bien. Eso es con
en microeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, ya hablamos de la demanda agregada, y la demanda agregada pues hace parte de todo lo que se está produciendo totalmente en la economía, y viene con la fórmula que nos está mostrando allí, en la que pues primero el primer componente es el consumo. El consumo es lo que cada uno de nosotros, las familias, se dedican pues a, pues, ir a adquirir aquellos bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades que tenemos. El segundo componente es el de la inversión, y este es el de la inversión privada, la inversión del sector privado, la inversión de las empresas, todo lo que ellos aporten en aras pues, de ellos ejercer su actividad económica y productiva. Y el tercer componente, que fue el que aplicó más que todo Keynes, que fue del gasto público. Allí en el gasto público es aquella inversión que realiza el gobierno. Entonces allí el gasto público pues iría dado en lo que es con el tema de los impuestos, y con el tema pues de la creación de pues el endeudamiento en gasto público, de qué manera entonces podemos crear nuevas fuentes de empleo que sean públicos, la inversión en escuelas, inversión en hospitales, inversión en carreteras. Y el último componente es el de lo que se conoce como las exportaciones netas, que simplemente viene siendo una diferencia entre lo que un país exporta, pues aquellas ventas que se realizan hacia el extranjero, menos lo que aquel país está importando. Allí entonces lo que se busca pues en una economía como tal es que todos esos componentes van a tener una gran importancia. Keynes buscaba era que incentivar el consumo, y en ese momento, a raíz de esta crisis del 29, lo comentó también Brian, en el sentido en que se presentó una época en que se empezó a especular en torno a las acciones, y el valor de esas acciones empezaron a tomar un valor por encima del que realmente debían estar, y cuando llegó un momento en que ya no era sostenible, esas acciones disminuyeron al valor que tenían que estar, y entonces pues las personas, los que estaban invirtiendo allí, los americanos, veían que pues eso era en su momento pues un negocio en el que estaba siendo pues próspero, porque pues veían que los valores de las acciones se incrementaban, y que el momento de que fueran a liquidar, es decir, vender, iban a tener un margen de ganancia, que pues iban a mantenerlos en un nivel de bienestar, de tener como de riqueza, y con ello pues al disminuir ese precio de las acciones y pues no tener pues otras alternativas pues de inversión, lo que provocó fue esta crisis de 1929, que pues arrasó todo lo que tiene que ver con la economía de los Estados Unidos. Entonces al perder este dinero, pues entonces muchas empresas quedaron en la quiebra, y al quedar pues estas empresas en no poder funcionar, también los estadounidenses pues no pudieron seguir trabajando, quedaron desempleados, y al quedar desempleados pues entonces no iban a tener el dinero para poder ir a poder satisfacer sus necesidades y ir a consumir, y entonces allí lo que se produjo fue un rezago en la economía, y se presentaba pues una disyuntiva, porque estaban allí las ideas de la economía clásica, en la que decía, pero es el mercado es aquel conjunto que hay entre oferta y demanda, entre consumidores y productores, es el mercado el que debe estar actuando allí, el gobierno no debe estar actuando, es lo que decían los clásicos, pero entonces Keynes, a través de su obra y las recomendaciones que dio, pero es que si en este momento los privados no van a poder hacerlo, si las empresas están quebradas, si no tienen los recursos para hacer, entonces tenemos que, como Estado, como gobierno, empezar más bien a copar, digamos, esa posibilidad y empezar a intervenir. Allí entonces vemos que en esta función, la que estaban allí, falló el I, que es la inversión privada, y le empezó a dar la preponderancia a lo que es el gasto público. Vamos a crear empleo, y empezaron a crear pues aquel empleo pues no calificado, y esto ya las personas empezaron a tener sus recursos, producto de unos salarios que pues empezaron a vengar a través pues de que estaban ejerciendo como contribución de una actividad pues laboral que estaban ejerciendo, y ya pues las familias empezaron a tener dinero, y con ello lo que hicieron fue incentivar el consumo, porque ya iban a poder satisfacer aquellas necesidades que tenían, y en ese momento pues lo que fue la demanda, pues al incrementarse la demanda, lo que fue a provocar es que aquellas empresas que no tenían a quién venderle, ya iban a tener la posibilidad de poder vender sus bienes,
y empezaron a producir nuevamente, y al ir a producir nuevamente también tuvieron que empezar a generar nuevos puestos de empleo, y en últimas todos estos componentes fue lo que llevó a que se presentara una reactivación de la economía en el corto plazo. Ya después, más adelante, se vino a presentar un problema que fue inflacionario, por lo que pues ya existía un nivel de dinero circulando en la economía que estaba por encima del que realmente debía entonces circular allí. Entonces, por lo menos tiene que, y Keynes pues, se hizo famoso con una frase en su momento. Entonces le preguntaron, pero Keynes, ¿usted no tiene algún temor de que más adelante esta teoría no vaya a funcionar? Y él dice, hay que pensar es en el corto plazo, hay que pensar en el presente, porque en el futuro ya estaremos muertos. Esa fue la frase que utilizó Keynes, y con ello pues fue importante, y es importante que revive en esos momentos, y es que en el Estado pues debe empezar a mirar de qué manera a través del gasto público empieza como a crear aquellos puestos de trabajo. Pero ya después porque es que en la economía también hay que tener algo que deben tener claro ustedes jóvenes, y es que existen los llamados ciclos económicos. Y en los ciclos económicos es aquella situación que se da en la economía a lo largo del tiempo. Hay un momento en que la economía está en auge, y hay un momento en que la economía se encuentra en crisis. Hay 4 ciclos allí, y allí por lo menos el último ciclo era el de la Gran Depresión, que fue el que se presentó. Entonces hay momentos de depresión, de recesión, bueno, de crisis, hay momentos en que la economía se empieza a estabilizar, y hay momentos de auge. Entonces, a través de estas políticas, tanto del gobierno, que entonces se llaman el gasto público, son las políticas fiscales, a través o el incremento de los impuestos o la disminución de los impuestos. En ese momento, ¿qué se busca? Que disminuyan los impuestos, porque las personas no tienen dinero, o muchos quedaron entonces sin trabajo producto de la pandemia que estamos viviendo. Y lo otro, el incremento del gasto público. Esto lo hace, pues es el gasto público que compete a través del gobierno. Y lo que es la política monetaria es a través del Banco de la República, que ellos lo que lo hacen es o disminuyendo la tasa de interés. Acá el Banco de la República, lo hemos apreciado pues en este año, ha disminuido las tasas de interés al punto, más bajo en su historia, desde la creación del Banco de la República, bueno, desde el 91 también con esto que empezó a tener como autonomía, a través de la Constitución Política. Entonces vemos que es la tasa más baja que ha tenido el Banco de la República, y ellos lo hacen con el fin de que los bancos comerciales a los cuales acuden al Banco de la República pues al préstamo de dinero para poder entonces tener el dinero circulando en la economía, incentivar a que ellos disminuyan también la tasa de interés, y eso se han transmitido finalmente a lo que son los empresarios que acudirán al Banco de la República a prestar dinero, y se encuentran unas tasas bajas, y entonces van a solicitar el dinero para poder entonces ser invertidos en su actividad productiva. Entonces eso se hace con la política monetaria, y allí pues entonces son políticas que se debe manejar tanto por el Banco de la República, que es la política monetaria, o por el gobierno con la política fiscal, en aras de ver de qué manera pues se puede generar un empleo ahorita, pero más adelante cuando pues, ya no se requiera y de pronto la economía empieza a funcionar bien, entonces hacer una postura totalmente distinta, empezar a desmontar aquellos beneficios, aquellas ayudas que estaban otorgando, y también lo que veremos más adelante es que el tema impositivo en Colombia va a incrementar, porque se necesita como tapar aquel hueco que está generando los aportes que han tenido que pues, hacer el gobierno para superar esta crisis económica, ¿ok? Entonces ahorita sin más preámbulos le doy la oportunidad a la otra escuela, y más bien al final podemos empezar con alguna ronda de preguntas si tienen en torno a este tema, o si de pronto alguno ya algo conciso que quisiera aportar, o quisiera hacer algún... Profe, yo tengo una pregunta, y es con respecto a la fórmula en la última parte, en el último exponente, que se trata de exportaciones netas. No se la entendí, no me quedó muy claro. ¿Sería tan amable nuevamente de explicarme? Ok, bien. Ven, te explico. Entonces allí la fórmula está consumo más inversión y más gasto público. En este momento, cuando estamos tomando ese componente, es lo que llamamos demanda interna. Y la demanda interna era cuando nuestras economías estaban cerradas. Anteriormente, pues las economías pues permitían, era una economía cerrada donde poníamos y altos para evitar que los productos de afuera vinieran a inundarnos el mercado nacional, y con ello entonces fueran a afectar en Colombia. Entonces usted ponía unos aranceles grandes para que los productos de afuera fueran más caros acá en Colombia.
Y entonces eso era lo que hacían las economías, miremos a ver de qué manera entonces empezamos, produzcamos nosotros, pero que en la economía acá en Colombia solo las personas cuando vayan a consumir vean variedad solo de productos colombianos. Era una forma como de defendernos. La otra, que es las exportaciones menos las importaciones, es cuando ya las economías empiezan a aperturarse, donde empezamos a desmontar gradualmente lo que son los aranceles y vemos la posibilidad de que empiezan a llegar del exterior lo que son algunos productos. Y ahorita, por lo menos en la actualidad, nosotros vemos muchos productos que son provenientes del exterior. Y esto nos produjo también estos avances, o sea, todos estos avances tecnológicos que estamos viendo antes, cuando eran economías cerradas, eran muy difícil que los tuviéramos tener. Lo que son los automóviles, en su momento solo podíamos contar acá en Colombia, pues había como que era un Renault 4, que era el que estamos produciendo en Colombia, siempre era el mismo vehículo, no veíamos ningún cambio. Ahí ahorita con aquello del comercio internacional, entonces empezaron a existir este flujo, donde pues empezaron a ser importante, pues bueno, primero desmontaron lo que fueron los aranceles para que exista un intercambio pues comercial, y lo que nosotros buscamos es para que estas economías pues vayan a presentar una situación positiva a lo siguiente. Todos los componentes son importantes. Primero, el incrementar el consumo. El consumo es el de las familias. Las familias van a consumir aquellos bienes y servicios que necesitan. El segundo componente es importante, que es el de la inversión del sector privado. Necesitamos que haya inversión de los particulares. Si hay inversión extranjera, también importante que vengan y aporten acá, porque con esto van a generar empresas y van a generar estas nuevas cuentas de empleo. También el gasto público, que es el del gobierno, también es importante, que ellos realicen sus inversiones en lo que tiene que ver con obras públicas, lo que tiene que ver con hospitales, lo que tenga que ver con escuelas, con universidades, con generación de empleo. Entonces el gasto público es importante. Y entonces todo ello necesitamos que empiece como que a incrementarse. Pero también vamos a mirar lo siguiente, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Cuando Colombia exporta, estamos enviando los bienes que se producen acá en Colombia, y al enviar esos bienes estamos recibiendo a cambio unos dólares, estamos recibiendo ingresos. Cuando importamos, lo que estamos recibiendo es bienes de afuera y estamos pagando dólares, estamos sacando dinero. Allí que es lo que se busca, que las importaciones, o sea, que nuestros ingresos sean mayores, y para que los ingresos sean mayores lo que debemos es exportar más que lo que importamos. Ahora Colombia está presentando una situación inversa en la que lo que está importando es mayor que lo que se está exportando, y allí entonces eso empieza como a desequilibrar pues esta función. ¿Quedó claro allí, José? Perfecto, profesor, muchas gracias. Entonces, Profe, pues a mí me gustaría recalcar la importancia que tuvo Keynes en los tiempos de crisis, un tiempo como el que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, él vivió la Primera Guerra Mundial, la gripe española, la crisis del crack y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que sus teorías son muy importantes y se pueden aplicar ahorita. sí, Pues hay controversias en cuanto a sus teorías, pero sí serían aplicables, digo yo. claro que sí, o sea, es importante, o sea, lo que pasa es que hay unos que le temen más adelante lo que se vaya a presentar con los problemas inflacionarios, pero para ello pues se debe pues entonces a través de las políticas mirar de qué manera, entonces es lo que se debe empezar a aplicar, o sea, qué tipo de empleo es el que vamos a generar, por cuánto tiempo es que se va a generar pues este empleo. Entonces, porque si lo va a hacer entonces esto por mucho tiempo, lo que vamos a hacer es que de pronto haya mayor dinero en la economía y lo que vayan a producir es problemas inflacionarios, pero allí están pues ellos, que son los que tienen que ver de qué manera entonces pues van a utilizar estas políticas, ¿ok? Ahorita entonces le agradezco la intervención Diego, le agradezco también a José, y vamos a continuar entonces con, creo que Nairín. Antes de eso, ustedes ya tienen esto al conocimiento de cómo van a ser sus fechas de previos, cuándo van a ser. Sí, profe, un documento donde dice la fecha de cada previo. Pero ¿para qué fechas son más o menos? Ya espera un momento, revisa. Profe, el suyo nos sería para un 22 de octubre, jueves 22, no queda el suyo. ¿22? Sí, señor. Ok, listo, no, tranquilo, o sea, lo estaba haciendo en aras de lo siguiente, o sea, porque quizás de pronto
puede que no alcancen, entonces, pues, a pasar los 3, entonces dejaríamos ahí que fueran 2, la siguiente clase 2 y la siguiente 2 tendríamos el tiempo para no saturar tanto. Sí. Aquí estoy mirando acá una lectura de un documento que les pasé, que les compartí a ustedes, donde dice que Keynes le gana la batalla a Hayek. Y dice que Keynes estaba a favor de que el Estado interviniese en la economía mediante una gestión monetaria de la misma. Hayek, que es uno de los austriacos, que son los que van a mirar, se oponía a la intervención gubernamental. Keynes defendía la inflación y el déficit público. Hayek estaba a favor de una política de dinero neutral y confiaba en la flexibilidad de los precios y salarios. Keynes decía que el atesoramiento y el aumento del ahorro durante una depresión eran perniciosos. Allí entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo siguiente. Estamos en época de crisis. Y si las personas que de pronto lograsen tener algún dinero o de pronto pues esa parte del Estado, si tuvieran dinero y por decir, bueno, es que le corresponde son a los privados invertir, y si no utilizan ese dinero, entonces dice es pernicioso. O sea, el dinero es para poder ser empleado en ese momento. Si hay momentos de crisis, debemos empezar a utilizar, no dejarlos como tal, que ese dinero de pronto en unas arcas de unos bancos a que nos generen intereses. Más bien debemos empezar como a producir. Entonces, eso es de los aportes que logró Keynes, entonces a través de su obra de la teoría general del empleo. ¿Ok? Señorita Nairín, ¿ya está lista por allí? Sí, señor. Buenos días. Hola, muy buenos días, señorita Muy buenos días. Nairín Diana Jackson Slater. Sí. Aquí Diego nos está ilustrando las diapositivas y va a dar comienzo mi compañera Angie Palacios. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mi grupo está conformado por Luisa Castrillón, Juliana Martínez y quien les habla, Angie Palacios. Nosotras les vamos a exponer hoy sobre la escuela austriaca. ¿Sí? ¿Qué es primero la escuela austriaca? La escuela austriaca básicamente es un conjunto de economistas que hicieron aportes importantes a la economía. La escuela austriaca surge a finales del siglo XIX, en el año 1871, cuando Karl Menger publica su libro Principios de Economía. Gracias a esta publicación, una serie de economistas se unen al pensamiento, dando inicio hacia la escuela austriaca. Quiero recalcar que la escuela austriaca se basa principalmente en el individualismo metodológico y en el subjetivismo metodológico. Voy a pasar a explicar los principios fundamentales de la escuela austriaca. Individualismo metodológico. El individualismo metodológico básicamente estudia y analiza las situaciones en base a la acción individual. ¿Qué significa esto? Que esta teoría trata de explicar los fenómenos sociales y económicos en base a la acción de los individuos. Un ejemplo que podrías ponerles fácil, tipo en una expresión que se oye, Colombia exporta café a Europa. No todos los colombianos exportamos café, claro, pero si hay una serie de personas que lo hacen, se simplifica y se dice Colombia exporta café. A lo que yo quiero llegar con esto es que todo eso son acciones individuales. Y eso es lo que, eso es lo que básicamente estudia la economía. Estudia, en este caso de la exportación, estudia la correcta distribución de los recursos para satisfacer las necesidades humanas. O sea, estudia cómo los individuos utilizan medios que son escasos para alcanzar fines que se han propuesto. ¿Sí? Subjetivismo metodológico. Este subjetivismo metodológico parte principalmente de que la valoración de los bienes comienza en cada individuo y varía en cada persona. ¿Qué significa esto? Que el valor depende de lo que cada persona piensa y eso se basa en los conocimientos e intereses de cada quien. ¿Sí?
Gustos y preferencias. Las valoraciones subjetivas de los bienes y servicios determinan la demanda de los mismos. Esto también va totalmente de la mano de lo que opinan los consumidores, de sus intereses y de sus conocimientos, de sus necesidades. Costos de oportunidad. Los costos de oportunidad básicamente son lo que los productores y otros actores económicos, con esto ellos calculan las alternativas que deben dejarse de lado. O sea, es el valor al que renunciamos cuando tomamos una decisión entre una lista de decisiones que tenemos disponibles. Un ejemplo que vi y que la verdad me gustó mucho porque es muy simple, es tipo la decisión que tenemos la decisión que debemos tomar entre estudiar una carrera universitaria o trabajar. Para esto tenemos que ver los pros y los contras, ¿sí? Si escogemos estudiar una carrera universitaria, tendríamos una serie de beneficios: enriquecimiento intelectual, la experiencia de ser universitario, incluso podríamos tener un mejor trabajo gracias a esto. Pero tendríamos que gastar en matrícula, en libros, en alojamiento, y claro, el tiempo que le estamos invirtiendo a esto son 5 años, claro, y bueno, en línea. Si invertimos este tiempo a estudiar, este tiempo que invertimos a estudiar no lo podemos invertir a trabajar. Y el salario al que se renuncia estos 5 años que se está estudiando es el costo de oportunidad. Principales aportes. Antes de explicar lo de la subjetividad del valor, yo ya había dicho que la escuela austríaca nace con Menger y su publicación del libro. Este libro se convierte en uno de los pilares de la revolución marginalista. Menger explicaba en su libro que el valor de un bien es subjetivo. Con esto rechazaba la teoría del valor trabajo de muchos economistas. Esta teoría decía que mientras más se invertía en la producción de un bien, tiempo, dinero, su valor era mayor, más valía este bien. Quiero dar un ejemplo. Digamos que yo me pongo a construir un auto en el patio de mi casa, ¿sí? Y compro las piezas, me pongo a armarlo. Tardo 2 años en armar este auto. Después de 2 años, en la puerta de mi casa tengo algo parecido a un auto. Y yo le pregunto a mi vecino, ¿cuánto cree él que cuesta este auto? Él seguramente me va a decir que no cuesta nada. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Si yo le invertí mi tiempo, le invertí mi dinero, 2 años tardé haciendo este auto. Él me va a decir, sí, pero para mí no cuesta nada. Y en este para mí está lo que yo quiero que entiendan. Lo que decía en esa teoría de la subjetividad del valor, que el valor no está en algo objetivo, ya sean horas de trabajo o material. El valor está en la evaluación que tiene cada persona sobre la utilidad de las cosas que observamos y queremos para conseguir algún determinado fin. Esta teoría surge por un lado significa el origen de la escuela austríaca y al mismo tiempo lo que yo decía que es lo que se hace llamar la revolución marginalista, ¿sí? En esta revolución marginalista en esta revolución marginalista se establece algo que hoy llamamos la teoría del valor decreciente, que principalmente es la forma en la que valoramos las cosas. Valoramos aquella unidad que está en el margen, es decir, la última unidad sobre la cual tenemos que decidir. Mientras más se incorpora, esta teoría dice que mientras más se incorporan unidades de un consumo de un bien, la utilidad proveniente del consumo de cada unidad adicional es cada vez menor. Otro ejemplo que podría decirles es que, digamos que yo después de una jornada de trabajo, llego con mucha hambre
y decido prepararme un sándwich. Esa primera unidad de sándwich que yo me coma me va a generar una utilidad genial, porque claro, yo estaba muerta de hambre, pero digamos que yo decido hacerme otro. La utilidad que esta segunda unidad me va a generar no es la misma que me generó el primero, ¿sí? Porque yo no tengo la misma hambre, seguramente ni me lo acabe. Entonces, si yo me pongo a agregar y agregar unidades, va a llegar un momento en el que ya no me va a generar una utilidad y me va a empezar a generar una molestia. Y bueno, lo que dice esta ley de utilidad marginal es que como la primera unidad yo la valoro más, yo estaría dispuesta a pagar más por ella. En cambio, las siguientes unidades estaría a pagar menos. Basados en esto, se dice que mientras más se tiene un bien, menos se valora, y mientras menos se tiene, más se valora. Y este es el principio que Menger establecía en su libro. Y es aceptada ahora como la teoría que explica realmente el valor de las cosas. Pero él hacía énfasis en la subjetividad del valor. O sea, que el valor estaba en la cabeza de la gente, que cada persona tiene como una lista de valoraciones diferentes para las cosas. No todos valoramos las cosas de la misma forma. De acuerdo al punto de vista de los austriacos, que, bueno, los austriacos en su principio eran austriacos, pero ya después se hacían llamar austriacos por ser pertenecientes a esta escuela. La cuestión es que esto sobre la subjetividad del valor genera problemáticas en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber qué piensan todas las personas, ya que cada persona tiene valoraciones diferentes. Y lo único que yo podría llegar a saber serían las preferencias reveladas en la acción, o sea, cuando el individuo llegue a actuar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahorita, en este momento, Luisa les va a empezar a hablar sobre los exponentes más importantes de la escuela austriaca. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los principales exponentes de la escuela austriaca, los cuales fueron 6. Y voy a empezar por Friedrich Hayek. Friedrich Hayek es la cara más conocida de la escuela austriaca. Él era uno de los grandes economistas del siglo XX y el más conocido. Friedrich era un trabajador incansable. Una prueba de esto es que antes de morir, en 1984, él ya había escrito 19 libros y 235 artículos. Para Hayek, el sistema económico se explica por las acciones individuales que, en su opinión, eran racionales. Hayek se doctoró en Derecho y Economía, y él fue alumno de Ludwig. Y gracias a él se inclinó hacia el liberalismo, ya que siendo alumno de Ludwig había leído un libro sobre el socialismo y pues él decidió inclinarse por el liberalismo. Él fue un fuerte defensor del liberalismo y era un crítico de la economía planificada por el socialismo. Como ya les había dicho antes, él era una de las caras más reconocidas de la escuela austriaca porque en 1974 ganó el premio Nobel por las ciencias económicas. Bueno, Karl Menger. Karl Menger fue un economista austriaco y fundador de la escuela austriaca. Menger contribuyó en la teoría del marginalismo, quien rechazaba la teoría clásica, el pensamiento de la teoría clásica y el pensamiento de la teoría neoliberal, ya que él rechazaba las teorías del valor del costo de la producción, ya que para él el valor no dependía del tiempo, ni del dinero, ni de lo que durasen los trabajadores, sino del valor que le daba a cada persona como tal. De ahí es que nace la teoría del subjetivismo. De ahí es que nace la teoría del subjetivismo del valor. Porque, esperen un momento.
De ahí es que nace la teoría del subjetivismo del valor, ya que para Karl Menger, él, él propone la idea de que un bien no está determinado por ninguna propiedad inherente al bien, ni por la cantidad de trabajo necesaria para producir, sino por el valor que le dé cada persona. Como ya lo ha explicado mi compañera Angie en un ejemplo, el valor de las cosas se lo dan las personas como tal. Puede que para alguien no valga nada, pero para mí lo vale todo. Y también esto depende del bien en sí, porque si, digámoslo, por ejemplo, pongámoslo como un ejemplo de que una aldea tiene un arroyo que durante todo un año le da agua y el arroyo pues es muy abundante, las personas en sí no les están dando un valor porque este bien todavía no está agotado, pero digamos que un día hay una catástrofe climática y llega la sequía, las personas de la aldea le van a dar más valor a ese arroyo y ahí es donde le van a dar un valor económico porque este bien va a estar agotado. Eh, Eugen Bauer. Eugen es un economista burgués y profesor de la economía política en Viena. Durante un largo tiempo él fue ministro de Hacienda y presidente de la Academia de Ciencias en su país. A él se le deben las exposiciones sistemáticas y acaba de la teoría sustentada por la Escuela Austriaca en la economía política. Von Bauer afirmaba que los precios de las mercancías no se hallaban determinados por su valor, sino por el valor o uso de la utilidad, como ya les había dicho antes. Frederick, Ludwig von Mises, él fue un economista notable, fue uno de los fundadores de la escuela austriaca junto con Karl Menger y Eugen von Bauer, y él contribuyó en el resurgimiento económico del Imperio Austrohúngaro en los años 20. Para Mises, la economía era basada en el axioma fundamental en los seres humanos que actuaban intencionalmente por alcanzar sus objetivos deseados. Siguiente diapositiva. Friedrich von Weiser. Friedrich von Weiser también es un económico destacado y sociólogo austriaco. Él es uno de los más destacados de su tiempo junto con Karl Menger y Eugen von Bauer. Él es la cabeza del nuevo liberalismo y pues desde el criterio de Ludwig von Mises. Él era partidario del socialismo fabiano y apoyaba el individualismo económico como camino hacia una economía social, a medio camino entre el liberalismo clásico y las corrientes de las economías socialistas. Weiser fue una gran ayuda en el hincapié de la importancia de los empresarios en los cambios económicos, ya que él lo veía como la intervención heroica causada por los hombres individuales que se ven como líderes de las nuevas fronteras económicas. En este también se da la teoría del valor, como ya les había dicho, es el valor que le da cada persona a las cosas. Siguiente diapositiva. La escuela austriaca en el siglo XX. A mediados de 1930, gracias a muchos aportes de los economistas, muchas personas estaban abrazando, por así decirlo, la escuela austriaca. Y Fritz Machut citó que el mayor éxito de una escuela es el que deja de existir por sus enseñanzas fundamentales que se han convertido en parte del cuerpo general del pensamiento comúnmente aceptado. Pero hubo un tiempo en que la escuela austriaca, si no estoy mal, es a mitad del siglo XX, que las personas empiezan a rechazar la construcción de la escuela austriaca, porque ésta rechazaba la construcción de modelos y métodos matemáticos y estadísticos en el estudio de la economía. Luego, en la década de 1940, la economía austriaca se empieza a dividir en dos escuelas de pensamiento económico.
La primera escuela era un campo de austriacos, que esta es ejemplificada por Ludwig von Mises y se considera que la metodología neoclásica es irremediable y defectuosa. Y el otro punto era ejemplificado por Hayek, que él aceptaba en gran parte la metodología neoclásica y aceptaba más la intervención del gobierno en la economía. Pero fue hasta finales del siglo XX que la reputación de la escuela austriaca, por decirlo así, mejoró gracias a un trabajo de Israel Kirzner y Lewin Lachaman en la Universidad de Nueva York, y a la renovada conciencia pública del trabajo de Hayek, ya que este había ganado el premio Nobel a las ciencias económicas. El trabajo de Hayek fue muy influyente en el renacimiento del pensamiento laissez-faire en el siglo XX. Bueno, la determinación de los precios. La escuela austríaca sostiene que los precios son determinados por factores subjetivos a la preferencia individual de cada persona por comprar o no comprar este bien determinado. La escuela clásica, de economía clásica, sostiene que los costos de las cosas se determinan por la producción, y la escuela económica neoliberal sostiene que los precios son determinados por el equilibrio entre la demanda y la oferta. Pero para la escuela austriaca no le gustaba ninguno de los dos pensamientos, rechazaba el clásico y el neoliberal, porque para la escuela austriaca los costos de producción son también determinados por factores subjetivos basados en el valor de los usos alternativos de recursos escasos y en el equilibrio de la oferta y la demanda, que también está sujeto a preferencias subjetivas, como ya lo había dicho, por la teoría del valor, y esas preferencias van dependiendo del valor que cada persona le dé a las cosas. Bueno, eso fue todo y les va a hablar mi compañera Nairin. Buenos días, primero que todo, los vuelvo a saludar. Entonces, venimos con el ciclo económico. La teoría del ciclo económico fue fundada y desarrollada por economistas de la misma escuela austríaca. Entre ellos, mencionaré a dos que mis compañeras anteriormente ya han mencionado, pero que voy a hacer renombre porque su importancia es demasiado relevante. Está Hayek y Ludwig von Mises, en lo cual su único propósito era explicar la relación y correlación que existía en crecimiento económico, capital y sobre todo el error que había para aquella época de acumulación masiva, puesto que esta recaía en la parte alcista del ciclo. Si hablamos de su influencia, fue algo complicada porque para principios de la escuela austriaca fue timada con muchísima burla, por lo que había, o sea, en su parte había muchísima minoría, pero esta empieza a ser un renombre fuerte gracias a su predicción, demasiado exacta por cierto, sobre las crisis presentadas. Tenemos como ejemplo la de 1927, 1929, 1987, 2001 y por última, y se puede decir que un poco más reciente, 2008. Hablemos de su sistema bancario. Pues, el sistema bancario para David Ricardo y otros economistas clásicos de la escuela monetaria, la intención de ellos era tratar de explicar dos fenómenos que eran demasiado novedosos para la época de la industrialización inglesa, los cuales eran la fase alcista que ya había mencionado en la primera parte y las secuelas de crisis que se estaban presentando para aquella época. Con esto lo que hicieron los economistas austriacos fue como tomar y guardar estas lecciones que tenían antecedentes, entre ellos los escoliáticos españoles. Pues, ¿me podrían hacer el favor de cambiar la diapositiva? Vamos a hablar de las fortalezas y debilidades. Quiero que sepan que las fortalezas se basó bajo la escritura de un libro de un escritor y economista austriaco que se llama Peter Burket. Entonces, para ser precisa, o sea, las voy a leer para que sean dichas tal cual al pie de la letra. Me disculpan un momento.
Ok. Las fortalezas. La primera hablaba sobre el individualismo metodológico, por el cual el proceso económico proviene de acciones particulares. Segunda, el subjetivismo metodológico. La economía toma cuerpo a partir de las valoraciones de cada persona y de los juicios individuales, lo que le mencionaban mis compañeras anteriormente, con la amplificación de los ejemplos que ellas tomaron. Tercero, el marginalismo. Las opciones económicas de las personas que se basan en el concepto de valoración marginal. La verdad es que quiero hacer un énfasis en esto del marginalismo, puesto que pensar en términos marginales significa pensar en los costes y beneficios de cada unidad adicional de aquello que se está ponderando, lo cual fue generado por Karl Menger, que está de bien volver a recordar que fue el líder de una revolución teórica y sobre todo fue el fundador de la Escuela Austriaca Económica. Las debilidades. De las críticas fuertes y generadas fueron basadas por aquellos que consideraban a la escuela austríaca como minoría. Y la verdad es que no fue tomada muy en serio, porque también se consideraba una pseudociencia. Esto parte a que no era un grupo homogéneo de intelectuales con idéntico pensamiento. Entonces crea una distorsión de que era mucha similitud. Y para aquella época fue como un choque porque no era lo que venían acostumbrados. Siguiente diapositiva, por favor. Ideologías y objetivos políticos. Las características políticas que se ubican en esta escuela están muchísimos en relación con el liberalismo y el libertarismo, lo cual fue un punto demasiado agresivo u hostil para el Estado. Para esto necesitamos tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que es histórica y tiene que ver con la posición política de esta heterogeneidad. Y la segunda concierne más al vínculo que existe entre la escuela austríaca con el liberalismo. Entonces, con esto podemos concluir que sí o sí, a pesar de todo, la escuela austríaca sí tenía una relación y correlación demasiado fuerte con el liberalismo. También leía que en esto tomó una posición los bancos, demasiado importante, y ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver los bancos con la política o la ideología política? Y es que es algo que se ha visto desde tiempos anteriores y hoy en día todavía se ve, que es como una alianza que existe entre estos líderes y estos bancos, y actualmente lo podemos reflejar en el patrocinio de campañas. Entonces, esto sería toda nuestra exposición. Espero y les haya gustado y sobre todo hayan entendido cada explicación. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias a los expositores de este tema, que también es importante y que hace parte pues de estas escuelas de pensamiento económico que estamos viendo acá. Allí pues hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y me llamaron bastante la atención lo que tiene que ver con cada uno de los ejemplos que venía empleando. Están hablando de lo que es la teoría subjetiva del valor, y es en el cual pues el valor se lo va dando pues cada pues persona de acuerdo a lo que piensa que puede estar dispuesto a pagar por un determinado bien. Lo otro, lo que tiene que ver con la utilidad, y hablaba lo que era aquello que es la teoría decreciente, en los cuales pues la primera unidad que vamos a consumir nos va a causar una gran utilidad. Y acá la compañera nos estaba mencionando acerca de lo de beber a un sándwich. También podemos tomarlo pues con el líquido, con un vaso de agua. Tenemos sed, vamos a ingerir un vaso de agua. O quizás aquellos entonces que dirán, bueno, fin de semana, entonces van y toman quizás la primera cerveza y les va a caer bien y les va a causar satisfacción. Ya quizás la segunda, el nivel de utilidad va a ser inferior a la primera, y la tercera menor a la segunda y a la primera unidad. Allí con el ejemplo del sándwich estuvo perfecto en torno a ello, porque usted por lo menos tiene hambre y llega y su organismo, quizás el primero le va a causar un mayor nivel de utilidad, el segundo ya
inferior al primero y el tercero inferior al segundo y así sucesivamente hasta llegamos a un momento en que nos va a causar malestar. Creo que la que tomó ese apunte fue lo que fue Angie Esmeralda. Y pues bueno, estuvo pues interesante. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta en torno a esta escuela. Sí. A ver, jóvenes. Profe, bueno, a mí me causó curiosidad sobre el socialismo fabiano, algo así, si no estoy mal, pero mira si noté bien, que pues no sé qué es, la verdad no sé qué es. Me gustaría pues saber si alguno sabía para que me explicara. Allí sí, por lo menos, Brian, lo siguiente, o sea, primero, pues no le, pues estaba acá poniendo cuidado y no recuerdo bien cuando se tomó acerca de este tema, y pues lo otro, entonces, le agradecerías más bien si me escribiera de pronto esta pregunta, pues a través del WhatsApp, y más bien para la siguiente clase le estaría, pues, dando, pues, una respuesta más clara acerca de esta pregunta, ¿listo? Le agradecería. Es que no, tranquilo. Es que mire, es que estamos hablando pues de varias escuelas y cada una de ellas le va dando pues esto, va surgiendo a través de la historia de acuerdo con unos pensamientos y quizás el que va surgiendo va a estar como que en desacuerdo con la anterior. Allí se presentó una época, pues ustedes lo van a ver de pronto más adelante, cuando digamos como que la parte de los marxistas, en los que empezaron a tener cierta importancia en una época en la que veía que de pronto las otras, la escuela que era predominante en su momento, pues no estaba funcionando de la mejor manera. Y allí pues ya vemos ya, después de lo que pasa de Keynes y todo esto, que ya empiezan como que a surgir otro tipo de escuelas en los cuales dice, bueno, vamos a empezar como que a utilizar lo que es lo que estamos viendo pues en la actualidad. Pero vea, Brian, esa respuesta se le contestaré, le agradecería si me la escribieras y la estaré pues más bien manejando para la siguiente clase, ¿ok? ¿El tercer grupo está preparado para ahorita o más bien dejamos para la siguiente clase y con ustedes que le quede pronto más tiempo para poder entonces contestar lo que es el cuestionario? A ver, jóvenes. Profe, yo opinaría que ahora, de igual manera, ya estamos preparados. Ok, listo. No, si están preparados, de una vez, tranquilo. Ustedes son los que cuentan con su tiempo, por mí no hay inconveniente, y acá estamos dentro del horario asignado por la asignatura. Entonces, estamos hablando con Collantes, hombre, Collantes. Lo estoy viendo acá desde lejos, estoy desde el celular, y se ve la imagen suya muy pequeña. Bueno, el video se logra ver el movimiento, y ya se empieza como que a ir identificando. Ok, señorita Angie. Buenos días, profe. Profe, para pedirle el favor de, si no puede prender la cámara, es que ahorita el internet me está yendo como raro y me da cosa que se me... Tranquilo. No, tranquilos. No, lo de la cámara no es una camisa de fuerza, simplemente, pues, esto, en momentos en que pudiesen hacerlo, lo pueden hacer y sugiero que lo hagan en la presentación como para saber quién es, pero entonces, ¿quién es el que tiene inconvenientes? Yo, Javier Joya, profe. Oye, pero en ese momento de la presentación, por lo menos, esto, antes de presentarse, sí puedes hacerlo, ¿no? Por lo menos ahorita. Pues yo diría que sí, profe. Bueno, entonces simplemente como por el nombre para identificarlo y la apagas y entonces cuando empiece la exposición, entonces ya va con la cámara apagada. Listo, hermano, ya hizo. Bueno, ya entonces diga el nombre suyo por lo menos para que diga, mire, yo soy tal y vamos a exponer de este tema y ya entonces la puedes apagar y entonces... Muy buenos días para todos. Mi nombre es Javier Joya Botello y les venimos a presentar el tema del mercantilismo. Ok, perfecto. Entonces ya si quiere puedes apagarla y entonces les vamos a poner atención a lo que nos van a decir ustedes. ¿Listo? Ok. ¿Me escucha bien? Profe. Te escucho. ¿Sí? Me asusté, yo pensé que ya se me había dañado. No, Angie, tranquila. Es que
apagué el micrófono, para de pronto no, de no interferir en la señal, en la que de pronto se escucha ruido, entonces por eso lo apagué, pero tranquila, le estoy poniendo atención, le estoy prestando mucha atención, señora Angie Camila Saavedra Berkel. Gracias. Primeramente, buenos días para todos, espero que estén bien. En el día de hoy y en compañía de mis compañeros José Ropero y Javi Joya, y quien les presenta Angie Saavedra, les daremos a conocer lo que es la Escuela Mercantilista. Bueno, primero que todo, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basándose en la acumulación de metales preciosos, como lo son el oro y la plata. Se caracterizaba también por la fuerte intervención del Estado en el comercio. También aborda sobre todo la idea de la riqueza basada en la acumulación de oro y plata, considerando esta como su principal fuente de riqueza. Estos mercantilistas estaban a favor de las transacciones comerciales. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que estaban a favor de las exportaciones e importaciones. Lo que se buscaba era que se tuviera una balanza comercial favorable. Se refiere a que las exportaciones de un país sean mayores a las importaciones. De hecho, no se desarrolló como tal una teoría del mercantilismo. Y además su idea sufrió muchos cambios desde su creación y hubo muchos exponentes, por lo que se considera una doctrina o línea de pensamiento, no una teoría. El mercantilismo fue el sistema económico que introdujo a las monarquías absolutistas en el capitalismo y fue aplicado durante toda la Edad Moderna. Esto significó la aparición de los estados-nación y creó conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica por el control de la economía. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado feudalismo, se creó un nuevo sistema, el cual mejoraría la economía en la sociedad. Este es el mercantilismo. Para que sea más fácil identificarlo, esas son algunas razones por las cuales se dio inicio al mercantilismo. Primeramente, el aumento significativo de la producción. En segundo, el auge de las nuevas tecnologías. Hubo un aumento en la producción, lo que llevó a la comercialización de los excedentes de la producción. Con estas tecnologías hubo un aumento en la producción, lo que llevó a la comercialización, como antes mencioné, y en el descubrimiento de América hubo un incremento en el intercambio comercial y aumento de la comercialización. Las características del mercantilismo. Bueno, en las características del mercantilismo podemos encontrar la agricultura, la minería, la manufactura como la base de la economía, y dentro de la minería están las piedras preciosas que, como antes mencionaba, la acumulación de estas era para el mercantilismo la fuente de riqueza. El pensamiento de los mercantilistas, ¿cuál era? Entre más capital, más prosperidad y poder para la nación. Esos también estaban de acuerdo con el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Es la compra y venta de los productos nacionales, así manteniendo una balanza de pago pasiva, exportación mayor que importación. De hecho, solo se permitía importar aquello que resultaba escaso en la nación y solo se permitía la exportación de los excedentes de los productos a cambio de oro y plata. Como último dato, no se permitía la comercialización de los metales preciosos. De hecho, esto se considera un delito en el mercantilismo y en la nación que tuviera esta doctrina como fuente de su economía. A continuación les hablaré de los principales teóricos. Uno de sus principales exponentes era Thomas More. Nació en 1571. Fue un economista inglés llamado el último de los primeros mercantilistas.
Fue de los primeros en reconocer las exportaciones de servicios o los artículos invisibles como el servicio del comercio valioso, e hizo declaraciones tempranas de fuerte apoyo al capitalismo. Tenía una serie de medios para enriquecer un reino, las cuales apoyaban el comercio exterior a través de las exportaciones mayores que las importaciones. En otras palabras, si vas a gastar más de lo que ganas, entonces tu riqueza disminuye. Con el fin de aumentar sus exportaciones y disminuir sus importaciones, dijo que era necesario, primero, utilizar todos los recursos disponibles. Segundo, no seguir las tendencias, y si se van a seguir tendencias, que sean tendencias nacionales. Tercero, exportar a través de sus propios medios. Y cuarto, si es demasiado caro para comprar localmente, entonces la gente lo va a comprar en otro lugar. Fue director principal de las Indias Orientales. Fue uno de los pensadores mercantilistas más importantes. Afirmaba que la única forma posible de enriquecer el país era a través del intercambio con otros países, es decir, con el comercio exterior. Este decía que el comercio exterior era el principal medio que tenía una nación para enriquecerse. Además, Moon sostenía que los trabajadores deberían ganar salarios de subsistencia, es decir, sueldos bajos. Entre sus obras están Discurso del comercio desde Inglaterra a las Indias Orientales, de 1621, Riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, de 1630. Otro gran personaje de este tipo fue Jean-Baptiste Colbert, nacido en 1619. Fue uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV, Contralor General de Finanzas desde el año 1665 al año 1683, Secretario de Estado de la Maison du Roi, Secretario de Estado de la Marina desde el año 1669 a 1683. Entró al servicio del rey en la muerte de su protector Mazarino e incitó al rey Luis XIV a cesar su rivalidad con Nicolas Fouquet. Inspirador y promotor de la política económica intervencionista y mercantilista, más tarde conocida como el colbertismo. Promovió el desarrollo del comercio y las industrias nacionales mediante la creación de monopolios, fábricas estatales y reales. Preparó el Código Negro relacionado con la administración de esclavismo en las colonias. Político, jurista y economista francés, mercantilista y proteccionista. Consideró la economía mundial como un juego de suma cero, en la que los países solo pueden enriquecerse empobreciendo a los vecinos, lo que se consigue mediante guerras comerciales. Es el creador de grandes manufacturas reales cuyos productos de la ciudadanía eran de calidad. Estaban destinados a la importación. Este fomentaba la creación de grandes empresas y compañías de las Indias. Entre sus obras están Memorias sobre los asuntos financieros de Francia en 1663 y Cartas, Instrucciones y Memorias de Colbert de 1861, publicado en 1861. Otro gran personaje fue Josiah Child, nacido en 1630. Empresario y economista inglés, gobernador de la Compañía de las Indias Orientales. Contrario a la revolución industrial, concede importancia a la marina mercante para aumentar la riqueza nacional. Considera que lo mejor para mejorar la competitividad internacional del país es necesario que los salarios y los tipos de interés se mantengan bajos. Para que el salario se mantenga bajo, es conveniente que haya demasiados trabajadores. Y para que los tipos de interés se mantengan bajos, es conveniente que haya mucha moneda circulando. Entre sus obras están Breves observaciones sobre el comercio y el interés del dinero, de 1668, y Observaciones sobre las Provincias Unidas de Holanda, de 1672. Disculpen. William Petty, nacido en 1623, economista, estadístico y médico británico. Es mejor conocido por sus escritos de historia, economía y estadística previos al trabajo de Adam Smith. Sus trabajos más famosos son de tipo demográfico y aritmética política y títulos similares, en el que se trata del primer intento de entender las relaciones entre la población y la economía. Fue creador del término pleno del empleo y formulador de la ley Petty. Creó la aritmética política y la teoría de la ley del trabajo con los mismos elementos que Adam Smith. Dentro de sus grandes aportes podemos encontrar o se considera el sistema económico en un cuerpo que necesita ser mediado para poder ser conocido. Otro personaje es Jean Bodin,
Nació en 1530, también conocido en español como Juan Bodino. Fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus ideas en los campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Junto con el cardenal Richelieu y sus juristas, se le consideró como uno de los fundadores del absolutismo francés. Y a través de sus obras hizo notables aportes a la teoría del Estado. Al respecto, puede mencionarse su libro Los 6 libros de la República, en donde estableció tempranamente el concepto de soberanía y los fundamentos que inspirarían posteriormente a Hobbes y Locke. Las bases de la teoría de la monarquía absoluta, poder de mando, poder absoluto, poder indivisible y poder perpetuo. Entre otras de sus contribuciones, incluye la supervisión de los poderes de los jueces y la administración del establecimiento de distintos fundamentales entre el Estado y el gobierno. Señala la importancia de la entrada de metales para conseguir que el Estado sea rico y poderoso. Fue partidario de un sistema de protección estatal para que la industria nacional pasara por ser el creador de la teoría cuantitativa de la moneda. Que sitúa origen en las obras de inflación de los precios, en aumento de la cantidad del dinero en circulación de obras. Entre sus obras está Un método para financiar el conocimiento de la historia de 1566 y El método de 12, los 12 escritos del histórico del mismo argumento. Con respecto a los periodos y los aportes económicos del mercantilismo, tenemos que surgió entre los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII, durante toda la Edad Moderna en Europa. Como ya sabemos, el mercantilismo es un apoyo económico dado al incremento de las riquezas de cada país. Por lo tanto, el principal aporte económico era a la acumulación de piedras preciosas de una manera individualista nacional. Es decir, cada país quería obtener más riqueza con respecto a los demás para así obtener más poderío. Varios países adoptaron diferentes ideas mercantilistas, como lo son España, con el bullionismo, cuya idea principal era la importación de metales preciosos desde sus colonias españolas en el Nuevo Mundo, América. Por otra parte, Francia desarrolló el colbertismo. Esta idea desarrollaba o apoyaba a las empresas grandes y el monopolio que éstas generaban sobre la nación, es decir, apoyaban un sistema industrializado. Por otra parte, en Inglaterra, el mercantilismo inglés, conocido como el comercialismo, buscaba el incremento de las exportaciones, especialmente de lana y productos elaborados de esta, como el abrigo. En vista general, desde un panorama general, el mercantilismo se desarrolló como una doctrina o pensamiento que se puede comparar con el dilema del prisionero. Este dilema lo que lo que caracteriza es las posteriores vistas generales de lo que se desarrolló dentro del mercantilismo. Es decir, donde si cada país se hubiera apoyado mutuamente, todos hubieran podido progresar. Debido a que cada país solamente apoyaba su propia economía, se presentaron diferentes problemas como el empobrecimiento de unos países y la inflación dentro de otros. Gracias. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya terminaron su exposición? Sí, señor. Ok, listo. También entonces es una escuela interesante y cuando estamos hablando de esas escuelas, pues también tenemos que mencionar lo siguiente. Cada una surgieron y tuvieron una importancia en la época en que estuvieron. Entonces hay que ver en qué época es la que estamos viviendo. Y allí, pues ellos lo que observaban es que le daban una importancia a lo que era, pues, al comercio, pues, internacional, y lo que buscaban es, para poder lograr, pues, esa importancia, bueno, al principio lo que tenían que lograr era la acumulación de oro y plata, es lo que mencionaban. Entonces, en la medida que tenían más oro y plata, iban a obtener mayor riqueza. Ya lo otro, el segundo punto, es en torno al comercio internacional, y lo que debemos empezar como que a importar son aquellos, pues, bienes que esté requiriendo, pues, aquella economía. O sea, no vamos a empezar a dejar que nos empiecen a inundar de aquellos bienes que, pues, estamos produciendo, porque de esta manera, pues, vamos a proteger
lo que es nuestra propia industria local. Y más bien vamos a permitir la exportación, o sea, de aquellos excedentes, de aquello que no vamos a necesitar, o sea, nosotros vamos y cubrimos nuestra demanda interna y aquello que nos sobra es lo que vamos a exportar. Aquí entonces podemos guardar ya, entonces por lo menos relación con la anterior forma, la anterior función que vimos con Keynes, que lo que debemos es mirar que lo que vamos a exportar, pues las exportaciones deben ser mayores y las importaciones menores. Allí, pues entonces ellos empezaron primero, tenía que existir como un acierto de intervencionismo por parte del Estado, pero ya, pues después hay que mirar entonces cuáles de esas ideas están presentes en la actualidad y ya por lo menos cuáles pues ya pues no lo están. O sea, lo que vamos a observar es que pues ya lo que es el oro y la plata pues no va a estar como tal en la riqueza, pues ya tendré que mirar de qué otra forma los países van a adquirir sus fuentes de riqueza como tal. No sé si haya alguna pregunta aquí en torno a los expositores. A ver, jóvenes. Los escucho, a ver, los escucho. Aquí estoy viendo, oh, Angie Camila Savera estás allí. Angie Camila Savera le están diciendo algo por el interno y pues es algo que es exclusivamente del resorte de ella, el resorte interno, y no podemos ponerle conocimiento, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, en torno a esto? A ver, estuvo, o sea, hoy por lo menos estas tres escuelas estuvieron interesantes. Lo que vimos con el keynesianismo, lo que vimos con el mercantilismo y lo que vimos con la escuela austriaca. Entonces, pues me ha parecido pues chévere las intervenciones, los ejemplos que han dado. Al principio el señor Collantes estaba ahora concentrado de pronto contestando, pues mirando un mensaje, y yo dije, ¿qué pinta el locutor tiene este hombre? Cuando estaba escuchando la vez, cuando hoy miro, era Collantes que estaba allí, y qué bien, hombre. Me recuerda a un amigo mío que está en La Cariñosa, Germán Arturo Hernández Díaz, el hombre de los benditos. Okay. Claro, profe. ¿Listo? Ya me conoce. Listo, Angie, esto. ¿Alguna pregunta, Angie? Angie está allí. No le escucho nada. Otra vez. Ok, esto ya por lo menos. Yo creo que esa herramienta que ella tiene para poder comunicarse es prestada por un compañero que se llama Brian, entonces están allí sintonizados los dos. Qué casualidad que a Brian también, que ella no pudo hablar por el micrófono, ¿no? Y a Angie también se le daña el micrófono. No sé, no sabemos por qué. La vida está llena de casualidades, muchachos. Sí, eso, pero pues bueno, pero espérate, esos temas se comentan después de terminar la grabación, muchachos, por favor. Entonces, para dar como finalizadas nuestras posiciones, esperamos que lo que les pusimos sobre la escuela mercantilista sea de mucho aporte para su estudio y para el entendimiento de lo que es la materia de economía. Entonces, gracias por la atención y... El ideal de todas esas escuelas es ver que en su momento los aportes que lograron hacer estos teóricos, pues hoy en día pues hay cosas que se siguen aplicando ahorita, y todo eso va enriqueciendo lo que es el conocimiento y los aportes para otros que pues, empezaron a tomar. Bueno, es bueno que siga estos aportes. Pues inicialmente, si pueden entonces dar por terminada esta grabación para pues seguir mencionando pues otros temas acerca de la asignatura.